Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUP. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra esta tarde, como siempre, la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, María, ¿qué tal? Bueno, pues en esta edición nos acompaña una experta oncóloga en el tratamiento de tumores genitourinarios, que es la doctora Maite Delgado, que sabéis trabaja en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Bienvenida, Maite, a este podcast. Hola, muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga que se han presentado en esta edición del Congreso ASCO-GU, que sabéis se ha celebrado del 25 al 27 de enero en San Francisco. Así que, Maite, cuéntanos un poco, ¿qué destacarías del Congreso en cuanto a cáncer de vejiga? Pues mira, voy a contaros novedades y otras cuestiones que se plantearon en el día 26, hablando de carcinoma urotelial. Y voy a empezar por la etapa de preservación de vejiga, por la enfermedad localizada. Dentro de la preservación de vejiga se abre el debate de si la terapia trimodal pudiera ser una alternativa a la cirugía en los pacientes con enfermedad localizada. Entonces el autor lanza 3 mensajes a casa. Esta terapia trimodal puede ser una opción en la mayoría de los pacientes con T2, T4, N0, que pueda ser una alternativa en los pacientes con ganglios positivos y que además esa terapia trimodal tiene una mejor calidad de vida que la cirugía. Pero todo esto que os digo se basa en análisis retrospectivo, realmente no en ningún fase 3 ni ninguna comparación directa entre ambos tratamientos. Se presentan también datos de un fase 2 que se llama el estudio DUAR, con 26 pacientes en los que se combina la radioterapia dentro de preservación de vejiga con durvalumab. Y tiene unos buenos resultados, con una PFS de 21,8 meses y una supervivencia global de 30,8 meses. También se habla en el Congreso de un trabajo ya publicado en el 2023 con 76 pacientes, donde se hace un estudio de genes y parece que los pacientes que se someten a preservación de vejiga tienen mejor pronóstico si tienen alteraciones en los genes de reparación del DNA y destacan el gen ERCC2 como asociado a mejor pronóstico. Todo eso en preservación de vejiga. Ahora voy a contaros un poquito que se habló de neoadyuvancia. Dentro de neoadyuvancia se presenta un trabajo en el que se intenta ver si el PET-TAC aporta un valor añadido al TAC de estadiaje dentro del escenario, como digo, de neoadyuvancia. Y los autores concluyen que ese PET-TAC no aporta ningún beneficio para la detección de los ganglios pélvicos y que además pudiera ser menos eficaz para detectar ganglios presacros y para el diagnóstico dentro de la variante histológica. El resto de los trabajos que se presentan en neoadyuvancia son dentro de la población inelegible para cisplatina. Se presenta un estudio, fase 2, que combina un antiangiogénico y una molécula oral que se llama APL-1202, sola o en combinación con tibulizumab. Son 2 brazos en el estudio, monoterapia o combinación, con poquitos pacientes, 18 y 14, y se ve que el grupo de la combinación consigue unas respuestas completas patológicas del 39%, aunque a costa de una mayor toxicidad hepática y hematológica. Ya teníamos previamente trabajo en neoadyuvancia con pembrolizumab y también con atezolizumab en el estudio Abacus. El estudio Abacus era un estudio fase 2 con pacientes sometidos a atezolizumab en neoadyuvancia, y aquí se comentan estudios de DNA circulante dentro de este ensayo fase 2 del Abacus. En este estudio, los pacientes se sometían a la extracción de DNA circulante antes de atezolizumab, después de atezolizumab y después de la cistectomía. Y se ve que solamente los pacientes que tienen DNA circulante positivo recaen con posterioridad. Todos los pacientes que hacen un aclaramiento del DNA circulante, aunque son solamente 3 pacientes, eso no hacen recaídas tardías y consiguen una respuesta completa patológica. Por lo que los autores nos dicen que ese DNA circulante pudiera orientar tratamientos futuros. Se presenta algún póster con tratamientos de neoadyuvancia con nivolumab y nab-paclitaxel, poquitos pacientes, 31 pacientes, con tasas de respuestas completas patológicas de casi un 40%, y con nivo-ipi, otro fase 2, también con unas respuestas completas patológicas del 29%. Pasamos quizás a lo más importante de este congreso,
Pasamos al escenario de adyuvancia, que quizá es lo más interesante de este congreso. Ya teníamos un estudio negativo con atezolizumab, el Invigor 010, que aunque fue negativo, se comentan en este congreso, en resultados ya comunicados previamente, que los pacientes que tenían DNA circulante positivo sí parecían beneficiarse de atezolizumab. Una de las cosas más destacadas es que se actualizan los datos del CheckMate 274, que es un fase 3 con nivolumab adyuvante versus placebo, en pacientes que tenían un alto riesgo de recaída con carcinoma uroterial. Eran pacientes que podían haber recibido neoadyuvancia y quedaban con tumores T2 superiores, o que no habían recibido neoadyuvancia o rechazaban cisplatino y que quedaban con tumores con T3 o superiores. Bien, pues en este congreso se presentan los datos actualizados de PFS a 36 meses, donde se ve que la población con PDL1 mayor o igual al 1% tienen diferencias muy significativas en cuanto a esa supervivencia libre de progresión, con una mediana de 8,4 en un placebo frente a 52,8 en el brazo de nivolumab. Se benefician todos los subgrupos, pero sobre todo los PDL1 positivos y los ganglios positivos. Teníamos un estudio negativo, uno positivo, y uno de los estudios más importantes presentados, el estudio Ambassador, que es un estudio fase 3 en pacientes con una población muy similar al CheckMate 274, que aleatorizaba a los pacientes a pembrolizumab adyuvante durante un año u observación. Como diferencia, solamente os destaco que incluían los pacientes con márgenes positivos y nada, que la adyuvancia se administraba entre las 4 y las 16 semanas después de la cistectomía. Los objetivos primarios del estudio eran la PFS y la supervivencia global, y el estudio se consideraba positivo si cumplía cualquiera de los dos criterios. Los brazos estaban bien balanceados, habían recibido en torno a un 65% de neoadyuvancia en cada uno de los brazos, podían tener tumores del tracto superior o inferior, y el PDL1 también estaba bien balanceado. En la población por intención de tratar, que era el objetivo del estudio, la supervivencia libre de progresión es positiva, con un aumento desde 14 meses hasta 29 en el brazo de pembrolizumab. Si analizamos los subgrupos preespecificados, se ve cómo los pacientes que tienen un PDL1 positivo no alcanzan diferencias estadísticamente significativas entre el brazo de pembrolizumab y el de observación, por lo que podríamos decir que PDL1 no es predictor de respuesta a pembrolizumab. En cambio, los pacientes que tienen PDL1 negativo ven aumentada su supervivencia libre de progresión desde 9,1 hasta 22,1 meses, con una P de 0,02. Nos queda un sabor agridulce porque el segundo objetivo primario era la supervivencia global, y en este estudio no se consigue con una supervivencia global sin diferencia estadísticamente significativa entre pembrolizumab y placebo. Quizá esto se deba al porcentaje de pacientes que recibieron inmunoterapia después de la progresión. Nada destacable en la toxicidad que ya todos conocemos de pembrolizumab, y las conclusiones de este estudio es que pembrolizumab en adyuvancia aumenta la PFS de todos los pacientes, que el PDL1 no es predictor de respuesta y que tiene un perfil de toxicidad aceptable. Bueno, parecía que este estudio, ¿no?, que se decía mucho, era el estudio del desempate, ¿no?, el Ambassador. Es verdad que han tardado mucho en comunicar resultados, con un seguimiento ya más largo y más maduro. Y en el fondo no desempata mucho, sino que nos lía un poquito más, ¿no?, por el dichoso marcador del PDL1. Es verdad que estamos pendientes de supervivencia global de nivolumab, que va a salir en breve. Seguramente salga en los próximos meses. No sabemos si quedará finalmente en la población global o en los PDL1 positivos, pero es verdad que este estudio da la vuelta completamente, porque aquí son los PDL1 negativos los que se benefician en PFS de Pembro. Entonces, ¿esto tú crees que tiene que ver con el porcentaje de pacientes PDL1 positivos o negativos incluidos en el estudio? ¿Tiene que ver con que de verdad debemos dejar ya de estratificar por PDL1? ¿O a qué te crees que es debido estas diferencias entre Nivo y Pembro? Realmente yo no lo sé. Sí sé que son moléculas que, aunque son terapia de inmunoterapia, son fármacos diferentes, y quizás las diferencias puedan estar ahí, aunque son tratamientos distintos. La población, aunque es muy parecida, tampoco es igual, y es verdad que los resultados son totalmente opuestos. Con nivolumab se beneficiaban más los PDL1 altos, y con pembrolizumab parece que el beneficio es los PDL1 bajos. Pero realmente no tengo una respuesta a eso. Quizá con un mayor seguimiento y el estudio de biomarcadores que nos queda todavía del Ambassador, los resultados de esos biomarcadores nos den alguna respuesta.
Maite, entonces, ¿tú crees que con esto del PDL1 podría darse el caso de que se aprobara para esta población? ¿Tú qué crees que haría la EMA? ¿Esperaría resultados un poco más porque es verdad que, como ha dicho Bego, el seguimiento ya es largo y que ahora es verdad que al tener los dos estudios, ¿no? Sabíamos por una nota de prensa que era positivo y a lo mejor quizás nos ha dejado un poco chaspados porque esperábamos otros resultados, ¿no? Claro, yo la EMA no sé qué va a hacer, pero si nos guiamos por la aprobación o por la financiación que han dado a Nivolumab con el CheckMate 274, el estudio era positivo en en la población por intención de tratar y, sin embargo, el uso se ha restringido a los PDL1 positivos. Entonces, si nos basamos en eso, quizás la aprobación que den o la financiación que den, quizás sean los negativos, no lo sé. De todas maneras, yo creo que este estudio ha llegado tarde porque además el estudio, sabéis que se cerró el reclutamiento porque ya apareció Nivolumab y tuvo la aprobación por FDA. Y luego un poco lo que pasó yo creo que también con el Invigor, que era un estudio que iba contra observación, no iba contra placebo, y eso hizo que un porcentaje importante de pacientes retirara consentimiento cuando se incluyeron en la rama de observación. Esto pasó también en el estudio de Atezo, lo que pasa es que aquí todavía el porcentaje es mayor. Aunque es verdad que la supervivencia es inmadura, pero bueno, si ves las curvas, difícilmente creo que alcance diferencias. Y también mucho, yo creo que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se ha manejado la enfermedad en Estados Unidos. Tampoco sabemos cuántos pacientes han rechazado cisplatino, que esto en Estados Unidos es más frecuente que en Europa. Y al final se nos quedan muchas dudas, ¿no? En estos estudios, con lo cual habrá que esperar a ver qué pasa con la supervivencia global de Nivolumab. Si es positiva, seguramente sea el estándar. Si es negativa, pues ya habrá que ver qué hacemos con ambos fármacos, ¿no? No sé, complicado. Si quieres, Maite, avanza. Pues si os parece bien, vamos a comentar los datos que se presentaron de enfermedad metastásica. Ya en EMOS fue de un alto impacto el estudio EV302, donde se comparaba en primera línea pacientes con carcinoma urotelial metastásico que recibían enfortumab vedotin pembrolizumab frente a nuestro tratamiento estándar de platinogencitabina. Eran pacientes, como os digo, no previamente tratados, que tenían un aclaramiento de creatinina mayor o igual al 30%. Ya se presentó que los resultados eran muy superiores, duplicando la PFS de 6,3 a 12,5 meses y la supervivencia global de 16,1 a 31,5 meses, resultados no antes vistos dentro del carcinoma urotelial metastásico. Pues en este congreso se presentan los análisis por subgrupo. Se presenta que hay beneficios en todo ello, en los cisplatinos inelegibles, en los cisplatinos elegibles, en los PDL1 altos, bajos, en los que tienen o no metástasis hepática y en los que tienen solamente afectación ganglionar. Y todos esos subgrupos se benefician con una hazard ratio en torno entre el 0,40 y 0,50. Las tasas de respuesta en todo ello, con el esquema de enfortumab vedotin pembrolizumab, son superiores al 60%. Y la toxicidad, que todos ya conocemos, pues la neuropatía sensorial, el prurito, la alopecia y el RAS maculopapular. ¿Qué más se presenta dentro de la primera línea de enfermedad metastásica? Pues se presenta un estudio fase 2 con cabozantinib y pembrolizumab, pero solamente en población inelegible para cisplatina. Este fase 2 es un estudio negativo en el que los pacientes reciben la combinación de pembrolizumab y cabozantinib, que aunque consiguen unas tasas de respuesta del 45,7%, no alcanzan las que el estudio había planeado para considerarlo positivo. ¿Y qué tenemos más allá de la primera línea? Pues tenemos sobre todo datos de estudios retrospectivos. Tenemos un trabajo en el que nos da los resultados de enfortumab vedotin después de tratamiento con avelumab, que consigue unos resultados pues, muy parecidos a los de su estudio de registro. Consigue una tasa de respuesta del 54%, una SLP de 7 meses y una supervivencia global de 13,3. Se presenta algún póster para ver la eficacia de enfortumab vedotin en otras histologías, y se ve que dentro de la histología escamosa los resultados con esta combinación son pobres. También se presentan datos de la población con mutaciones en FGFR3, donde un trabajo nos muestra que esta mutación es más frecuente en el tracto superior que en el inferior, y otro trabajo donde nos quieren demostrar si es mejor la secuencia de tratamiento de dafitinib seguido de enfortumab vedotin o la secuencia inversa. Ambas secuencias parecen eficaces, con una mediana de supervivencia de 19 o 21 meses. Y los pacientes que van algo peor son los que reciben solamente enfortumab vedotin, con una supervivencia de 12 meses.
Algún trabajo también pequeñito con la combinación de sacituzumab govitecan en pacientes previamente tratados con enfortumab vedotin y una mediana de supervivencia entre 5 y 6 meses. Este esquema parece que no se ve empeorado por la variante histológica, parece igual de eficaz en cualquiera de las variantes. Y un par de trabajos de ER2, donde se muestran que hay una correlación inversa entre ER2 y PDL1 y que ese ER2 no implica un peor pronóstico de supervivencia libre de progresión ni supervivencia global en los pacientes con carcinoma urotelial. Y creo que esto es todo lo destacable. Es verdad que las secuencias son póster, ¿no? Son trabajos pequeñitos, mucho trabajo retrospectivo, pero yo creo que seguramente es lo máximo que vamos a tener, porque tenemos erdafitinib que compite con enfortumab vedotin, sobre todo en los FGFR positivos, y luego sacituzumab govitecan, que está pendiente el fase 3, pero bueno, podemos asumir que seguramente sea positivo, hay que esperar. Y también va a competir en ese espacio, ¿no? Y en el fondo no vamos a tener datos de secuencia, no lo creo, fases 3. Con lo cual, ¿cuál sería tu secuencia ideal, asumiendo que los 3 fármacos tienen beneficio de supervivencia global después de platino, después de inmuno, ¿no? Que este es el tema. Claro, yo creo que dentro de poco esa duda, por lo menos la primera línea, va a quedar bastante clara. Entonces, como enfortumab vedotin pembro seguramente en la mayoría de los pacientes va a pasar a primera línea, realmente pues nos va a quedar poca duda en la segunda línea, porque en segunda línea quedarán los platinos gencitabina y en tercera el SAFC-GOVI. Si tienes la mutación, pues podemos plantear la afitinib. Sí, creo que será un porcentaje muy pequeñito, pero en el estudio de SAFI en tercera permitían pacientes que habían progresado a enfortumab vedotin en el ensayo, lo permitían, porque se diseñó posterior y el reclutamiento también fue posterior, pero supongo que será una población muy pequeña. Pero será interesante ver un poco la tasa de actividad, al menos. Son dianas distintas, ¿no? En principio no debe haber resistencia. Y puede ser interesante un poco porque, claro, ahora, como dice Bego y como dices tú también, claro, si todo migra al principio, la secuencia nos queda un poco alterada y, bueno, ahora la evidencia que vamos a tener va a ser casi toda de vida real y de pequeñas series retrospectivas que se vayan comunicando, ¿no? Aunque el diseño de los estudios que se están haciendo sí que ahora incluirán esa secuencia más moderna. Lo que pasa que es verdad que, bueno, yo creo que para enfortumab vedotin pembro mínimo 2026, si es que llega. Sí. Y es verdad que ahora se están rediseñando mucho los estudios, porque yo creo que varias de las líneas estratégicas de las compañías es ya diseñar estudios con EV-pembro en primera línea. Estados Unidos tiene la aprobación ya completa, con lo cual ahí yo creo que se van a rediseñar, pero nos queda mínimo 2 años mínimo de seguir utilizando platino en primera línea, ¿no? De hecho, alguna comunicación de algún ensayo que estaba en marcha con cohortes que incluían otro tipo de estrategia, por diseño ya de estrategia de compañía han decidido no abrir esas cohortes o no reabrirlas por el cambio de panorama en el carcinoma urotelial, ¿no? Con lo cual, la verdad que sí que es muy interesante, ¿no? Porque también están los datos de neoadyuvancia con inmuno, que puede que tengamos datos ya este año o el año que viene, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues la verdad que va todo tan deprisa que bueno, de momento yo creo que vamos a consolidar nuestra secuencia, que ahora tenemos por lo menos 3 líneas bien consolidadas. Y como tú dices, yo creo que todavía nos queda un poco, ¿no? Para tener enfortumab pembro en primera, ¿no? En nuestro país. Y luego ya, vamos, por último, en cuanto a ER2, bueno, también hay un desarrollo tremendo de todos los anticuerpos conjugados contra ER2, que ahora mismo están en fase de primera, segunda línea, con lo cual el panorama se complica un montón. Pero yo creo que ER2 es una diana que no debemos olvidar. Nadie habla de ella, pero es verdad que todos los fase 1, fase 2 que daban una tasa de respuesta altísima se van a consolidar luego en fases más avanzadas, ¿no? Entonces también veremos a ver cómo queda también todo el paciente ER2 positivo, que es un porcentaje elevado de pacientes además. Sí, al menos ahora hay algunos estudios que incluyen cohorte de carcinoma urotelial con esas dianas, ¿no? Sí que es cierto que es verdad que tuvimos resultados con la lapatinib y con esos estudios que se hicieron en vejiga fueron negativos, pero es verdad que ahora tenemos fármacos mejores conjugados, ¿no? Y que sí que probablemente sean más activos, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, por tu estupendo resumen. Yo creo que lo has dejado todo muy claro, cómo está cambiando el panorama en carcinoma urotelial y el resumen de este congreso. Y sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente podcast.
Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Maite.